storm outside can rage all night, winds howling loud, stealing the light, but here inside, your arms are strong. But we belong. No need to run, no need to hide. Your heartbeat keeps the fear outside. Safe in your embrace, I'm unafraid. All the shadows fade, the fears delayed. Safe in your embrace, I find my place. No storm can chase me from your grace. The clock may tick, the years may fall, but your touch, it outlasts them all. Time's a thief, but it won't take the warmth you give, the love we make. Safe in your embrace. El Señor bendiga a cada uno de los hermanos, de nuestros amigos. El mensaje antepasado tuvo más de 20,000 vistas en YouTube y le damos gloria a Dios por eso. Amén. Queremos decirle a los hermanos que nos observan de otros países, de otras regiones, que estén orando mucho por esta ciudad. El fin de semana pasada fue consagrada a las potestades infernales de las tinieblas. Con productos exportados se satanizó la ciudad. Sentimos la presión el domingo antes del mensaje. Yo dije, Señor, ¿qué pasa? La oscuridad estaba muy densa, pero gracias a la palabra del Señor, que es una espada que entra y penetra y que tiene doble filo. El martes quiero decirle a los hermanos que nos ven desde otras partes del mundo, en esta ciudad, después de haber sido, el Señor los reprenda, consagrado al sexo, a la prostitución, a la vida fácil, a la vida nardental, que no piensan, que no actúan, una generación, podríamos decir, perdida. El martes, durante 44 minutos, cayó la cantidad de agua que se suponía que tenía que caer en un mes en la ciudad. Por supuesto, colapsaron las quebradas de este valle maravilloso. Por supuesto, hubo desorden, las ciudades están sucias, contaminadas, llenas de pantano. Las entidades gubernamentales han salido a hacer una limpieza profunda. Gracias al Señor no hay ninguna parte de mortandad, solamente el daño. Sentimos eso el domingo, estuvimos orando, expectantes y diciéndole al Señor que nos guardara. También quiero decirle a los hermanos que apoyan este ministerio en cualquier lugar donde se encuentren, que las células están activas. La célula de Sabaneta está en victoria. Creo que la célula que más en victoria está. Aleluya, porque las puertas del infierno no han podido prevalecer en contra de ella. Amén. La célula de Itagüí también está en victoria, el Señor está con ellos. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La célula de la Cruz, Santo Domingo arriba, estamos en victoria, gloria al Señor. Ahí recibo el informe y el reporte de la hermana. Que el Señor la bendiga, hermana Floricel.
También los hermanos en Bello, allá hay un grupito precioso alabando y bendiciendo el nombre del Señor, y nos sorprenden con esos coritos costeños que hace tiempo no se escuchaban. Que el Señor los bendiga. Y aquí en Aranjuez también hay un precioso grupo que alaba y bendice el nombre del Señor. Y en San Cristóbal, por supuesto, pues nuestro hermano líder está sintiendo la presión y la carga misionera. Gloria a Dios. Dile un aplauso al Señor por eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gracias por su valiosa contribución. Sí, es muy importante. Este proyecto sobrevive gracias a ese aporte y a esa contribución que el Señor coloca en su corazón, porque el Señor coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, le he dicho a la iglesia que el mensaje de hoy va a ser un poco denso. Vamos a tomarnos el tiempo exacto que el Señor nos dé. También felicitar a los hermanos. Escuché a un profeta, un hombre de Dios internacional, le ha dado la vuelta al mundo no sé cuántas veces predicando la palabra del Señor, felicitando a una pequeña congregación y diciéndoles: les felicito porque se congregan a escuchar la palabra del Señor, porque en esta época, en esta temporada, congregar personas para escuchar la palabra del Señor es muy, muy difícil. La gente no quiere escuchar la palabra del Señor. Ok, sin más preámbulos, empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, el título del mensaje es El punto de vista de Dios. Repito, el título es El punto de vista de Dios. Vamos a ver varios versículos de la palabra del Señor. Vamos formando el algoritmo que nos va a entregar lo denso de lo que el Espíritu dice a la iglesia. En el libro de Éxodo, Antiguo Testamento, versículo 9, capítulo 24, hay una experiencia, una teofanía. Dice exactamente así, referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Subieron Moisés y Aarón, el pastor y el copastor, Nadab y Abiud, que eran parte de la membresía de la congregación, y 70 de los ancianos de Israel. Hay una frase que dice, y vieron al Dios de Israel, no murieron. Y la descripción que dice es, había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió sobre los príncipes su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios. Hay una coma que es muy significativa, y parece ser que Nadab y Abiú comieron y bebieron. Comieron y bebieron. Pero si vamos al libro de Levítico, vamos a ver la reacción de esa comida y bebida. Nos habla en el libro de Levítico, el capítulo 10, que el juicio se cumple más tarde por el pecado de Nadab y Abiú. Dicen los expertos que no era el momento de comer ni de beber, porque estaban viendo la gloria de Dios. Pero ellos, como eran un poquitico llevados de su parecer, contradictores, malarrendados, como decimos aquí en Colombia, dijeron, pues comamos y bebamos mientras Dios desciende porque se está demorando. Y el Señor no, en ese momento no los castigó, dijo, esperen un momentico. Y más adelante dice la Biblia en Levítico el pecado de Nadab y Abiú. Continuemos porque no es el tema central, solo quiero que vayamos introduciéndonos en el lenguaje vernáculo. Es el lenguaje vernáculo poderoso que a veces nos deja sin habla y nos deja sin monosílabos ante la presencia santa del Señor. Vamos al libro de Ezequiel, que es un libro también denso, y el capítulo 1 que siempre menciono, y lo menciono tantas veces, voy a tratar de sintetizarlo o de resumirlo de una manera sistemática para que usted medianamente tenga una percepción del punto de vista de Dios. Amén. Recuerda que Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 príncipes vieron un embaldosado como cuando el cielo estaba sereno. Aleluya, qué maravillosa experiencia. Y ahora vamos a ver los seres vivientes de la visión de Río Quebar, el capítulo primero, el versículo 5 al 14, nos habla de seres vivientes. Voy a leer el 5 y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Voy a leer el 14, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Vamos a hablar también de ruedas, del 15 al 21. El 21 dice, mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes a los 4 lados.
Hay que leerla. Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban, sus aros eran altos, espantosos, llenos de ojos alrededor en las cuatro, exactamente. Y el versículo 21 dice la palabra del Señor: y cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los cuatro seres vivientes estaba en las ruedas. Luego vamos a ver la expansión que vio Moisés y Aarón y Abiú, bendito el Señor. Y en el versículo 22 dice la palabra del Señor: sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso. Aleluya, a manera de cristal maravilloso encima de sus cabezas. Y también tendríamos que ver el trono en el primer capítulo de Ezequiel 26. Sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía hombre sentado sobre él. Los seres vivientes están bajo el trono. Si usted lee Ezequiel capítulo 1 sin entenderlo, ni se le ocurra ir al capítulo 10 porque no lo va a entender. El capítulo 10, el versículo 18 dice la palabra: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Qué buena palabra, amén. Así que estamos tratando de observar el punto de vista de Dios. Hay expertos que han encontrado la melodía perdida, hay otros que han trabajado el trabajo del silencio, y los expertos analizarían esto. Los seres están bajo el trono, Dios, trono, expansión. Hay también querubines, hay seres vivientes, y hay un elemento muy importante en todo esto que estoy diciendo, que son los ofanim. Los ofanim en hebreo literal es ruedas. No hay una explicación más profunda de las ruedas. Yo lo he intentado por años y no hay una explicación más, simplemente son ruedas. ¿Por qué son ruedas? Porque son los misterios de Dios y porque es el punto de vista de Dios. Amén, aleluya. Cuando seguimos estudiando esto que es la palabra del Señor, el libro de Zacarías, el capítulo 6, el versículo 1 dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos 2 montes eran de bronce. Aleluya, qué buena palabra. 2 montes que eran de bronce. Tenemos que ver el punto de vista de Dios. Si vemos a Génesis capítulo 3, simplemente estoy leyendo lo que en la Biblia que usted carga desde que estaba chiquito dice. Génesis capítulo 3, versículo 17, dice la palabra santa del Señor. Génesis capítulo 3, versículo el 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, querubines y querubines. Y recuerden que estábamos viendo los 4 seres vivientes de Ezequiel, aleluya, más o menos esa era la descripción de los querubines, y estaban guardando el árbol de la vida, bendito el Señor. Yo no sé cuántos han pensado, ¿por qué se guardaba con tanto celo el árbol de la vida? ¿Por qué se guardó con tanto celo el árbol de la vida? Ese árbol de la vida, que tiene 12 frutos, a su nombre sea toda la gloria. 2 montes de bronce, bendito el Señor. 2 montes de... A mí me gustó mucho esos 2 esos 2 montes de bronce. Me quedé metido un tiempo, parte de mi semana estuve ahí, hasta que encontré en la investigación que hago, gloria al Señor por eso. No es tan difícil, está en la palabra del Señor, simplemente es mirar el detalle. Segunda de Crónicas, el capítulo 3, el versículo 17. Recuerde que habían 2 montes de ¿qué? De bronce, aleluya, gloria a Dios. Y uno dice, pero ¿por qué salieron 4 carros de 2 montes de bronce? Bendito el Señor. Y dice la palabra del Señor, segunda de Crónicas 3:17, y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la mano izquierda. Y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda Boaz. Jaquín, esa columna hablamos de que 2 montes de bronce, hablamos de que de 2 columnas que tienen nombres representativos, y estamos viendo el punto de vista de Dios. Jaquín quiere decir Él establece, y Boaz quiere decir en Él hay fuerza. Quiero decirle, amados hermanos, que esas 2, estamos hablando del templo
que hizo Salomón. Tienes que tener eso en cuenta. Esas dos columnas no tenían una función específica, no sostenían nada, simplemente estaban ahí como un testimonio. Aleluya, como esos dos montes de bronce, bendito el Señor. Y estamos hablando del punto de vista de Dios. Y tenemos que, los más, no sé cómo decir esto, los más profundos observan esos dos montes de bronce y esas dos columnas como, es que la palabra puede traer confusión. Lugares donde la presencia del Señor podría encontrarse. ¿Recuerdan la piedra de Jacob? Más o menos así. Alguien dice, no, es que no quiero decir, lo digo, portales. Ok, y ahí era el centro donde se conectaban con la presencia del Señor. Allí Jacob vio la escalera que subía y bajaba y vio la teofanía de Dios, el punto de vista de Dios. Esos dos montes de bronce gigantes, salieron 4 carros ahí por toda la tierra, y esas dos columnas que estaban en el templo de Salomón, el primer templo, estaban ahí con un fin específico y con un propósito específico. Estamos viendo el punto de vista de Dios. Daniel capítulo 2, versículo 19. Me sorprendió esta historia de Daniel, me la enseñaban en la escuela dominical, pero nunca me había detenido tanto como en esta ocasión. 2:19 dice la palabra del Señor: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo y dijo algo terrible: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Aleluya. Oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. ¿Saben en qué lío estaba metido Daniel? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Resulta que el rey de esa comarca había tenido unos sueños que lo habían turbado, pero tenía un gran enigma. Nadie podía interpretar los sueños, y nadie podía interpretar los sueños porque no se acordaba de los sueños. Entonces él decía, ustedes tienen que saber que soñé y también la interpretación. Y más atrás trajo unos magos y unos adivinos y le dijeron tácitamente: si quiere nos corta la vida, pero no hay un hombre en la tierra que haga lo que usted está pidiendo que se haga. Adivíneme el sueño y deme la interpretación. No es nuestro tema. Y entonces el secreto fue revelado a Daniel de noche. Siempre, hermanos, casi todos los días de mi vida leo Isaías 53 y siempre hay joyas que me atrapan. Subirá por renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Solo que este es el punto de vista de Dios. Romanos capítulo 5, rápidamente, en mi introducción, Romanos capítulo 5, versículo 8, dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Es el punto de vista de Dios. Y el libro de Juan, ese mismo Juan que estoy citando, el capítulo 1, aquí está la presencia del Señor. El versículo 17 dice: la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Recuerdan lo que vio Moisés? Era como el cielo sereno, como un azul zafirado, pero la gracia, el amor inmerecido y la verdad vinieron por medio del Verbo hecho carne. A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso al Señor esta mañana. A su nombre sea toda la gloria. Efesios capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra santa de para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder, ¿dónde? En el hombre interior por su espíritu. Capítulo 2, versículo 1. En los cuales os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecados. Esa es mi introducción. Me disculpan los hermanos que están todavía con Moisés. Es el punto de vista de Dios. Dios observa desde su trono así, con ese prisma, con esa óptica.
Y a veces queremos entender los misterios de Dios desde nuestra exterioridad, desde lo que estamos viendo en nuestro exterior. Pero el Señor está invitando a la iglesia. Algo tan simple que le he dicho a los hermanos que lo enseñen en las células. Hebreos capítulo 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando el Señor nos invita a ese mundo de la fe, después la fe, la certeza de lo que se espera y la firme convicción de lo que no se ve. No podemos ver lo material, sino que tenemos que trascender a un mundo espiritual. Y el mundo espiritual ya fue conquistado por Jesús de Nazaret. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y toda lengua y toda rodilla confesará y se doblegará ante Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre, que es el alfa y el omega, que es el principio y que es el fin, que vino como cordero, pero volverá como león. A su nombre sea la gloria. Es el león de la tribu de Judá. La percepción de Dios, la impresión de Dios. El proceso por el cual el hombre, debilitado por el pecado, es rehecho interiormente por el Espíritu para vivir conforme a Dios. Efesios 3:17 dice para que habite Cristo por la fe, ¿dónde? A ver si la iglesia, para que habite Cristo por la fe, ¿dónde? Siempre la misma de gloria a Dios, aleluya. Para que habite Cristo por la fe, ¿dónde? Para que seamos fortalecidos con poder, ¿dónde? En el hombre interior, aleluya. Es que si el hombre interior no está fortalecido, el exterior puede estar fortalecido, no importa. Pero cuando el hombre interior está fortalecido, Pablo decía, aunque este hombre exterior se vaya desgastando, no obstante el interior se va renovando día a día. Y cuando nosotros empezamos a ver bajo el prisma de Dios, Cristo habitando en el corazón del creyente, tienen que haber sucesos dramáticos en la vida del creyente. Tienen que haber señales y milagros mayores, como dijo el Mesías. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y tenemos que estar enfrentando principados y potestades que ya fueron despojadas, y tenemos que enfrentar al fiscal acusador, pero tenemos allá un abogado que nos defiende. Cristo pelea nuestros pleitos y siempre los gana, pero tenemos que ser morada, habitada, receptáculos. Tenemos que atrapar la presencia, la gloria, la divinidad de Dios dentro de nosotros. Vamos a seguir. Y entonces, para que Cristo habite en nuestros corazones, hay una frase poética. A ver, los hermanos románticos y las hermanas románticas, dice así: dos amores hicieron dos ciudades. Hicieron dos ciudades. El amor de Dios hasta el desprecio de sí, y el amor de sí hasta el desprecio de Dios. Punto. La primera pandemia en tiempo real mediático fue el COVID-19. Fue un evento global, histórico, y abarcó a toda la humanidad. A toda la humanidad. Decía una consulta que fue algo parecido al diluvio universal. No han habido dos acontecimientos de esa magnitud: el diluvio universal y el COVID, que encerró, atrapó a toda la humanidad. Han habido guerras, la primera, la segunda, han habido motines, han habido insurrecciones, pero no han abarcado a toda la humanidad como el COVID y el diluvio de Noé. Pero dicen los expertos dicen que el mundo cambió a partir del 2020. El cerebro se detuvo. Las personas ya no procesan ni hacen los procesos normalmente como antes los hacían. Algo pasó en el cerebro de la humanidad. Son estudios, son datos concienzudos de una realidad moderna. Y la gente cambió. Y es verdad, uno siente que la gente cambió. Por ejemplo, hay un principio bíblico: no le hagas mal al que está en paz contigo. Y hoy el común denominador de la raza humana es hacerle la guerra al que está en paz con él. Sigamos. Y entonces, la palabra del Señor nos dice algo más o menos parecido. A ver qué nos dice Mateo capítulo 12. Versículo 30. Dice la palabra del Señor: el que no es conmigo, contra mí es.
Y el que conmigo no recoge, desparrama, desparrama. ¿Recuerdan nuestras abuelitas cuando abríamos las llaves? ¿Y qué era lo que decían las abuelitas cuando la llave estaba abierta? Deje ¿de qué? ¿De qué? Desperdiciar, deje de derrochar agua. Pues si alguien no recoge con el Señor, está desperdiciando, está derrochando lo que quiera, está derrochando vida, está derrochando tiempo, está derrochando oportunidad, está desaprovechando la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Está desaprovechando esos pequeños chispazos de gloria que de repente se encienden en este planeta, atrayendo la gloria de Dios. Estamos viviendo días. ¿Recuerdan lo que les dije referente a que los egipcios escuchaban las voces desde la oscuridad? Ayer lo entendí, 8 días después lo entendí. ¿Alguien me podría decir, puede que alguien celebre en medio nuestro, puede decirme cómo se podrían ver las voces? Por favor, un poco de agua para mi garganta mientras la audiencia piensa. Gracias. Colores. Colores. Yo no sé si los niños pequeños distinguen los colores. No sé hasta qué edad exacta empiezan a distinguir el azul, empiezan a distinguir el gris. No distinguen a la mamá, van a distinguir un color. Perdón, muchachos. Entonces ellos empiezan a identificar colores. Pues los egipcios empezaron a ver las voces. Y por favor, que se callen las voces. Yo no sé cómo las veían. La analogía más cerca que encuentro son los colores. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Si no, igual yo lo creo así, los colores. Y entonces decían, que no hable con nosotros. Dígale que se callen las voces, por favor, porque son voces que nos aterrorizan. ¿Recuerdan la voz del Señor? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Pero recuerdan también la voz del Cordero de Dios. Padre, 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 ¿por qué me has desamparado? Sigamos. Entonces, Hebreos, el que no recoge conmigo desparrama. ¿Ha desparramado usted en alguna época de su vida? El que no recoge conmigo desparrama. Deténgase ya de desparramar más su vida. Eso suena difícil. Sí, no desparrame más su tiempo. Desparrama su energía, sus emociones, desparrama su fuerza, su vitalidad, su atención. ¿Sabe cuántas almas hubiese traído usted a los pies de Cristo si usted hubiera recogido con Dios? Aleluya, a su nombre la gloria. ¿A qué nivel desde el punto de vista de Dios estaría viendo usted su propia vida, su entorno? ¿Saben ustedes de dónde se calienta el sol? De él mismo. El sol no necesita astros externos para que lo caliente. Él por dentro es una flama de fuego. ¿Se imagina la flama de fuego que usted tuviera en su interior si hubiera preservado la presencia del Espíritu Santo de Dios a esta altura de su vida? Y esta palabra llegará a alguna persona que la necesite. A su nombre sea la gloria. Y entonces dice Hebreos capítulo 13, versículo 14, exactamente, porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Claramente dan a entender que buscan una patria. Aleluya. Aquí el tema se pone denso. Nosotros los cristianos somos una casta especial. Somos un real sacerdocio. Somos gente. La Biblia lo dice, ustedes pueblo son gente. Así lo dice la palabra del Señor, son gente. Y la gente que tiene a Jesús por dentro es gente. Oh, qué clasista suena eso. Pues sí, queridos amigos, somos gente, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido y comprado por Jesús de Nazaret. Por eso les digo que predicar la palabra del Señor en esta temporada es difícil, porque nadie quiere escuchar la Biblia. Nadie quiere escuchar las verdades del Eterno. Yo no he dicho otra cosa que no sea lo que está escrito en el libro de la vida, en el libro viviente. Eso tiene que taladrar el interior de la persona. A su nombre la gloria. Y entonces dice que tenemos una patria. ¿De qué patria es usted? Aleluya.
Porque no tenemos aquí ciudad permanente. Esto es tan importante, amados hermanos, es tan importante porque es desde la perspectiva de Dios, sino que buscamos la porvenir. Necesitamos la porvenir, aleluya, bendito el Señor. ¿Cuántos sueñan con la patria porvenir? Gracias, tres. Y con esta época de Netflix y con esta época de enlace globalizado, la gente no sale de su cubículo. Pero necesitamos sentirnos que no somos de este mundo, sino que tenemos una patria, la patria celestial, aleluya, que somos un linaje, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, amados hermanos. Si usted supiera la importancia de que usted sea gente en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, si usted supiera que el Señor lo compró, que el Señor lo señaló, aleluya, que el Señor lo predestinó para que usted más adelante en su libre albedrío tuviera la opción de decir, está en mi derecha y está en mi izquierda, elijo por Cristo Jesús de Nazaret, para que usted en esta temporada, cuando el mundo ha cambiado, usted puede decir, aquí estamos, Señor, somos embajadores, somos representantes, tenemos a Cristo por dentro, somos templos vivientes del Espíritu Santo de Dios. Sigamos, sino que buscamos la porvenir. Patria, templo, linaje, gente. Hasta ahí vamos. Perspectiva desde el punto de vista de Dios. En los tiempos de Jesús, amados hermanos, Jerusalén no era una ciudad común. Era una ciudad dominada por lo sagrado. El templo no solo estaba en el centro espiritual, se imponía físicamente sobre todo lo elevado. Gigantesco, visible desde kilómetros. Estamos hablando del templo en la época de Jesús. Cubierto de piedras blancas y oro que brillaba, y brillaban como fuego al amanecer. Y no era solo un edificio, ahí estaba concentrado el poder económico, político y también la fe, concentrados en un solo punto. Miles y cientos de peregrinos llegaban cada año. Sacerdotes controlaban los sacrificios rituales, impuestos sagrados, el olor a incienso y a sangre pues se sentía en el aire. El sonido constante de las oraciones de los animales, las monedas, hacían del templo un lugar vivo. La ciudad estaba organizada en torno a él, al templo. Las calles, los mercados, la política, todo existía a seguir al templo, todo era por el templo. Para muchos judíos de esa época, Dios habitaba allí de forma real, no simbólica, real. Por eso, la destrucción de ese templo fue una herida imposible de cerrar. Marcos, capítulo 13, el versículo 1, dice la palabra santa de nuestro Señor Jesucristo. Saliendo Jesús, ¿de dónde? Del templo de Salomón. Le dijo a uno de sus discípulos, uno de ellos, creo que el más hablador, no sé cuál: Maestro, ¿qué piedras? Maestro, ¿qué edificios? Piedras y edificios. Sería el buen título de un mensaje o de un podcast: Piedras y edificios. Y entonces Jesús le respondió: ¿ves estos grandes edificios? Aleluya, los estás viendo. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Preciosa palabra, una palabra que nos hace helar la sangre. Bendito el Señor. 11:15 de Marcos, dice la palabra: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían, a los que compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas, la silla de los que vendían palomas, no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¡Wow! La palabra estremecedora, bendito el nombre del Señor. Y a partir de esa declaración empezaron a buscar a Jesús de Nazaret para matarlo, porque a la gente le gustan los edificios y las piedras. Aleluya. Sigamos. Juan, Evangelio según San Juan. Gracias, hermano, por estar escuchando la Biblia. Hoy en día casi a nadie le gusta escuchar la palabra del Señor. Juan capítulo 2 versículo 19 dice la palabra: destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. En 3 días. Dijeron: ¿what? Se enloqueció el hijo del carpintero. Aleluya. Pero decía que era de su propio cuerpo. Bendito el nombre del Señor. Amados hermanos,
Un estudio serio de Harvard reveló algo aterrador. Dice, los hombres no se mueren de vejez. Los hombres mueren cuando pierden el propósito. El propósito. Y cuando nosotros, ¿recuerdan la gente que les acabé de decir? Cuando nosotros tenemos ese propósito en el corazoncito, ¿recuerdan lo que hace el Espíritu Santo en el libro de Efesios? Que viene y te coloca ¿qué? Un sello de propiedad, un sello de legitimación, un sello notarial. Y cuando tú vas por ahí por la calle, puede que te desprecien o puede que la gente no te quiera escuchar, pero ¿sabes algo? Frente a las potestades y a los principados y a los gobernadores de las tinieblas de este siglo, tú eres un hombre que está lleno de la dinamita de Dios. Ni siquiera, aleluya, dinamita de Dios, porque el Evangelio es dinamita, dunamis de Dios para salvación a todo hombre que cree. El mundo cambió, pero yo esta semana oraba y el Señor me inquietaba. Es que el Señor nos ha dejado, nos ha promovido. Qué bueno es cuando el Señor nos promueve de un lugar a otro. El Señor nos ha promovido para hacer esto, para abrir la boca y anunciar esta palabra poderosa, titánica, lenguas como de fuego, para que la generación que está creciendo y la generación que se está envejeciendo no tenga excusa delante de la presencia de Jehová de los ejércitos. A su nombre sea la gloria. Hace poco una hermana de la congregación murió. Esa hermana hacía 10 días me había escrito: pastor, necesito que me preste un dinero porque necesito comprar algo. Pues yo, siempre generoso, trato de hacer las cosas y puedo hacerlas, pero en esta ocasión no sentí. Dije, no sentí, no le respondí el mensaje. Me imagino que la hermana se molestó conmigo, borró el mensaje, lo eliminó. 10 días después se murió. No necesitaba el favor que yo le iba a hacer. ¿A quién se lo iba a dejar? Sigamos. Y entonces, amados hermanos, si usted pierde esa intención, si usted pierde esa motivación, si usted pierde el celo de la casa, el Señor dijo, el celo de tu casa me consume. Aleluya, gloria a Dios. El celo por tu casa. ¿Recuerdan quién es la casa del Señor? Sí, puede que usted no crea que usted es la casa del Señor, que usted diga, ¿es en serio? El Señor, wow. Pero sí, es verdad, el Señor mora con poder en ese hombre interior y fortalece el hombre interior para que podamos nosotros ser fortalecidos en nuestra mentalidad, para que lleguemos a poseer la mentalidad de Cristo. Escuché esta semana de un rabino, dijo, por favor, controla los pensamientos que piensas. Piensa en los pensamientos que piensas. Hello. Ok, viene un pensamiento, vuélvelo a pensar. Mastícalo. No, un momentico. Hello. Alguien tiene un filtro, no en su lengua, sino en su cabeza, para que todo lo que piense usted lo... ¿Pero qué es esto que me ha salido de la cabeza, Señor? ¿Es verdad que haya tanta cucaracha dentro de mi cabeza? Pues filtralo. Aleluya, su nombre sea la gloria. Piensa el pensamiento otra vez. Sigamos, amados hermanos, sigamos. Y entonces hay un término, a mí me gustan estos términos porque nos hacen pensar. Es un término en termodinámica. Lo puedes googlear, creo que la IA te lo dirá más fácil. Lo puedes preguntar así, por favor, defíneme termodinámica, como si fuera un niño de 7 años y te lo mastica, casi que te lo unta. Si no se aplica energía, el sistema tiende al desorden. O hay avance, hay crecimiento, hay orden, hay integración, o hay retroceso, hay dispersión y hay desgaste. Pero nunca la energía está estática. Nosotros estamos constituidos por energía. Yo hace poco vi a una persona que lo conozco toda mi vida y estaba en el lugar donde él trabaja y tenía 2 matitas. Él me miró y me dijo, yo me quedé mirando la matita y me dijo, ¿sabe cuánto tiene esa mata que hay ahí? Yo pensé que tenía 8 días o 15 días. Me dijo 40 años. Yo medio salté, pero por prudencia, porque me lo dijo con ternura, como si fuera su compañerita. ¿Sabe cuánto tiene esa? Pero una cosita así chiquitica, estancada, regordetica. ¿Sabe cuánto tiene esa plantita? Yo le dije, no sé. Casi la agarro. Tiene 40 años. Me dijo con esa ternura, con ese amor, tiene 40 años.
Yo dije, hay plantas de 40, una cosa chiquitica que yo dije, pues no creció, no reverdeció, no tiene más hijos, no tiene más vida, no hubo que podarla arriba, se quedó chiquitica 40 años, no hay fruto, no hay vigencia, no hay verdor de primavera, no será aún en la vejez, fructificarán, estarán. De pronto me meto en problemas con los hermanos adultos. ¿Y sabe qué dice la Biblia acerca de la vejez? Ninguno de sus huesos será quebrantado. Ninguno de sus huesos será quebrantado. Aleluya. Y esa frase tan hermosa será como jardín bien regado. Aleluya. Y entonces aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos. Hermano, la termodinámica te exige que haya evolución o involución. O evolucionas o involucionas en cualquier cosa. Yo siempre dije en todo mi ministerio, o crece la iglesia, o crece el predicador, o crece la congregación, o crece la profundidad en la palabra. Pero la vida no puede llegar a un punto y quedarse ahí. Cuando llegamos a cierta edad, empezamos de bajada. No, Josué, Caleb le dijo, yo estoy todavía con la misma fuerza que cuando me prometiste ese monte. Envíame a la batalla. Estoy listo como hace 40 años. Un aplauso al Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y entonces, ese nunca es estático. Hay una palabra también nueva que es vector, con V. Contiene 3 elementos inseparables. El vector es el origen, es la dirección y es la magnitud. Un ejemplo no de Héctor, sino de vector. Usted dice, el viento a 50 kilómetros por hora. Eso no es vector, porque no tiene ni origen, ni dirección, ni magnitud. Pero el vector completo es el viento a 50 kilómetros hacia el norte. Gloria a Dios. Usted puede ir a 50 kilómetros por hora, pero no tiene norte, no tiene propósitos, no sabe dónde está el templo, no sabe dónde tiene que invertir su fuerza, no sabe receptáculo de quién es, no sabe el punto de vista de Dios, no sabe si comer o beber, o crecer o adorar. Aleluya. Bendito el nombre del Señor, porque no tiene dirección. Puede que vayas, creo que 27 kilómetros por hora es una velocidad interesante. Si te caes a esa velocidad puedes hacerte daño. 37 kilómetros por hora es mucho más interesante. 38 kilómetros por hora en bicicleta, en plan, es muy interesante. 40 ya estás rayando con la élite. Pero si vas ahí, los más quedaditos vamos entre 27 y 28 y nos pasan por el lado y uno dice, recién está naciendo, la persona tiene 19 años. Pero hay gente que tiene norte, sabe para dónde va. Ama la casa del Señor, filtra sus pensamientos, sabe que el Espíritu Santo puede morar dentro de nosotros, tiene una marca, tiene un sello, tiene un calor, es como el sol, bendito el nombre del Señor, siempre tiene la luz viva por dentro, la luz del Evangelio, y eso empieza a notarse. Y en esta generación el mundo cambió, la mentalidad cambió, el cerebro cambió. Se necesita todavía gente que llore ante la presencia del Señor, gente que se sienta gente. No voy a pasar de esa palabrita, gente que se sienta gente. Vamos, sigamos. Y entonces, Gálatas capítulo 5, 16. Gracias por su paciencia. Muchas gracias por su tiempo también. Gálatas capítulo 5, 16. Dice la palabra santa del Señor. Es demasiado fácil. Anden en el Espíritu. No más. Caminen. Gente, camine. ¿En qué? En el Espíritu. Aleluya. Anden en el Espíritu. Y eso es precioso. Cuando andamos en el Espíritu, estamos bajo el punto de vista de Dios. Juan capítulo 15, versículo 4, un pasaje muy mencionado por este predicador.
Dice, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco no llevaréis fruto por sí mismos, si no permanecéis en mí, dice la palabra santa del Señor. Y el 5, que siempre me gusta, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Separado de mí, desparraman. Separado de mí, nada. Ese nada implica la nada absoluta. ¿Sabe que hay arriba en el universo? Los astronautas salen en sus burbujas espaciales a mirar. ¿Saben qué hay? Nada. Vacío. Nada. Y la Biblia dice, separado de mí, nada. Aleluya, bendito el nombre del Señor. No hay avance, no hay dirección. Hebreos, que es un libro precioso, no sabemos quién es el autor, sabemos a quién fue dirigido. El 12:1 dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es que nos dice que no nos detengamos. No te dice siéntate, corran. ¿Quién? La gente. Desde el punto de vista de ¿quién? De Dios. Aleluya, santo el Señor. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aleluya. Hay mucho cristiano, hay mucha iglesia sedentaria. Yo esta semana oraba por la iglesia occidental y le decía, Señor, ten misericordia de la iglesia occidental, porque la verdad, como una hermana dijo, no sabe ni dónde está parada. La iglesia occidental no tiene identidad. La iglesia occidental no tiene vigencia. La iglesia occidental se quedó solamente en la numerología, en el crecimiento esporádico, en las cifras, pero no en la esencia, no en el punto de vista que Dios determine que su iglesia, la sufrida, la perseguida, la que persiguieron por siglos y siglos, pero que se ha mantenido, la iglesia de Cristo, el albergue del Espíritu Santo en el planeta, el reino de gente santa, de sacerdotes, de pueblo adquirido por Dios, el reino, el linaje escogido, la nación que fue comprada por la sangre gloriosa del Cordero de Dios. A su nombre sea la gloria, que sabemos dónde queda el templo. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Corramos con paciencia, corramos con resistencia. Lutero dijo, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Año 1521, lo dijo Lutero, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaban persiguiendo a los judíos en Europa. Y entonces le pidieron la opinión a Lutero, porque había grandes pensantes que estaban direccionando a las multitudes a que hicieran genocidios con el pueblo judío. Y entonces Lutero dijo, pues eso no está en la palabra, y mi conciencia está cautiva, atrapada de la palabra del Señor. Lo único que va a vencer a las tinieblas fue la regla que Cristo estableció. Aleluya, los 40 días, las 40 noches en el desierto. Él no apeló a una iglesia grande, Él no apeló al templo. Él dijo, la palabra. Él dijo, escrito está y escrito está. ¿Y sabe qué pasó cuando él mencionó la palabra? Descendieron ángeles a servirle, a escoltarlo, a defenderlo en su humanidad, porque tenía 33 años y estaba débil y quizás deshidratado, y llegaron los ángeles del cielo a defenderlo. Ángeles y querubines se pasean por aquí, dice el Señor, a su nombre sea la gloria. Amén. Aleluya, aleluya. La autoridad no son los lugares, la autoridad que a veces nos impresionan. A veces nosotros vemos lugares y somos impresionados. A veces nos impresionan los edificios o la tradición que a veces ni las comprendemos. A veces tenemos costumbres que ni siquiera decimos, pero ¿por qué lo estamos haciendo? A veces venimos de una religión, de unas logias que nos enseñan ciertas cosas que nosotros obedecemos y no sabemos por qué.
A uno le dicen con un borreguito haga esto y uno lo hace, y a usted le dicen haga esto y usted lo hace, y a usted le dicen no haga eso y usted no lo hace, y a usted le dicen por aquí es y usted dice por aquí es, no sé, entra como un velo. Pero sabe, en el libro de Hechos, Hechos capítulo 5 versículo 29 dice Pedro, ¿saben que Pedro es un personaje peculiar en la palabra del Señor? Pedro, ¿alguien ha estudiado la historia de Pedro? ¿Alguna particularidad de la vida de Pedro? Más adelantico vamos a ver, tranquilos, no, son 5 o 10 minutos más. Pero Pedro, sí, Pedro el que negó al Señor. Hay un perfil de Pedro extraordinario en la palabra. Bueno, a mí me sorprendió mucho. Pero Pedro le dijo a la gente, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bendita la gloria del Señor. A veces el poder desmedido de la religión, sea la que sea, de la idolatría, sea la que sea, de la egolatría, sea la que sea. Por ejemplo, la Jerusalén que vemos. Aleluya, todos dicen, pastor, quiero ir a Jerusalén. Pastores, ¿saben que ese es mi sueño, ir a Jerusalén? Y uno dice, ¿en serio? Sí, pastor, hermoso. Y sacan pecho. Cuando yo fui a Jerusalén y me bauticé en el río, y allá estuve en el monte Sión y vi las callecitas y a mí siempre me había sorprendido eso hasta que llegué a este punto. ¿Por qué no me cuajaba tan fácil eso? La Jerusalén que vemos hoy es de estructura mameluca. Nada que ver con la gloria del primer templo. Y la muralla que vemos es otomana. Estructura, infraestructura otomana, es historia. Pero lo importante, amados hermanos, es la continuidad que nosotros le demos a la historia narrada, oral, de la Escritura en esta época, donde las personas no se congregan a escuchar de la palabra viva que descendió del cielo. Cuando la gente mira la arquitectura y sueña con ese momento épico, por ejemplo, lugares judíos en la arquitectura europea, en Toledo, los templos, Betaset, más o menos es el término más antiguo que hay en Toledo, Europa. Tiene 32 columnas preservadas en esa región europea, una arquitectura por las calles de la judería. Los técnicos en el lenguaje entenderán. La historia urbana heredó toda la arquitectura del mundo islámico mediterráneo. Y uno dice, wow, nada que ver con el primer templo. Toledo, Córdoba, Sevilla, Girona, se repiten los rasgos. Mundo romano, mundo judío medieval, mundo islámico. Entonces, uno a veces adora cosas, hermano, y se ilusiona con cosas que históricamente ni siquiera existieron en la época de Jesús de Nazaret. Efesios capítulo 2, versículo 19, dice la palabra santa del Señor. Estoy hablando de arquitectura romana, del mundo judío medieval, del mundo islámico, bendito el Señor, de la judería de Europa, de esas columnas que nada que ver con la perspectiva o el punto de vista de Dios. Pero el punto de vista de Dios para la iglesia occidental, Efesios capítulo 2, 19 dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino compadres de los santos y miembros de la familia de Dios. Si 3 entienden este mensaje, yo le daré la gloria al Señor y habrá valido la pena todas mis horas esta semana de estudio. Miembros de la familia de Dios, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. 5:1, después imitadores de Dios como hijos amados. Y en el capítulo 2, el versículo 20 dice, edificados. Cuidado con la historia urbana heredada de ciertos mundos islámicos mediterráneos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles a su nombre y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús Cristo. Yeshua prometido, que descendió del cielo y dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo no hablo mis palabras, las hablo porque el Padre me las dijo. A su nombre sea la gloria por Jesús de Nazaret.
Sí somos templo de Dios. Sí somos familia de Dios. Y también en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios. De Dios, de Dios. Yo estoy, hermano, por esos linderos, yo estoy sumergiéndome por esa influencia espiritual. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4. Acercaos a él, lo he dicho cientos de veces, que es una piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Bendito el nombre. Nosotros, vosotros como piedras vivas. Nos pone un comparativo. Sed edificados como casa espiritual. Nosotros somos la casa espiritual. Nosotros somos el sacerdocio santo. Y nosotros ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Porque somos las piedras vivas y estamos siendo edificados como casa. Una casa espiritual. Recuerdan las 2 columnas. Recuerdan los 2 montes de bronce. Recuerdan las ruedas. Pues nosotros también somos casa de Dios, edificio de Dios, porque tenemos en el centro la piedra viva. Y nosotros, bueno, yo quiero ser una piedra viva para ser edificado como una casa espiritual, para ser como un sacerdote de acuerdo a la casta de Melquisedec. A su nombre sea la gloria. ¿Y qué? ¿Saben el oficio del sacerdote? ¿Cuál era? Ofrecer, ofrecer y ofrecer. Aleluya. Ofrezcamos al Señor sacrificio de alabanza. Bendita la gloria del Señor. A su nombre sea la gloria. Edificados, el fundamento, la piedra angular, un edificio bien ajustado, la morada de nuestro amado Dios. Necesitamos ser edificados. Necesitamos tener el fundamento. Necesitamos tener la piedra angular. Necesitamos tener el edificio bien ajustado. Necesitamos ser el templo santo. Necesitamos ser la morada de Dios. Miren lo que dice Juan. Aleluya. Juan capítulo 14, versículo 23. 14:23 dice la palabra: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Aleluya. Mi Padre le amará. Vendremos a él, haremos morada con él. Aleluya. Bendita la gloria del Señor. Estamos hablando, hermanos, de la arquitectura, estamos hablando de los tiempos, estamos hablando de los imperios, pero dice el Señor que está buscando unas piedras vivas, porque Él es la piedra viva. Bendito el nombre del Señor. Y desde el punto de vista de Dios, Él va a venir y va a ser morada con nosotros. El que me ama, mi palabra guardará. Y es lo que nosotros tenemos que hacer: guardar, preservar la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Hay una historia pequeñita de unos judíos, estaban por allá en el gueto, estaban por allá perseguidos, los habían expulsado de España, de Toledo, de Córdoba, habían dejado sus edificios. Me sorprendió mucho que en Córdoba hay una sinagoga, por supuesto con arquitectura musulmana, pero que decía: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. A su nombre sea la gloria. Oh, por eso yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, entre voces de alegría del pueblo en fiesta. Si usted le hace una fiesta al pueblo y le da comida y bebida al pueblo, el pueblo viene y le dicen: Osana, Osana en las alturas. Pero cuando usted ve el rostro, o ve a su hermano, o ve en su hermano la presencia de Dios y no tiene a Dios, usted le hace así, porque no soporta la gloria del Señor. Por favor, dile a la voz que se calle, dile que no hablen más. Nosotros tenemos que hablar la palabra, la palabra y la palabra. Morada en él, morada en él, morada en él. ¿Recuerdan Jacob, Génesis 28:17? ¿Recuerdan a Jesús, Juan 10:9? Yo soy la puerta. ¿Recuerdan el límite autorizado? Separa la vida y separa la muerte, lo santo de lo común. No puedo finalizar el mensaje. Lo único que quiero, amados hermanos, es la sorpresa de Pedro. La sorpresa de Pedro. Pedro había negado a Jesús de Nazaret. Lo había negado. Pero Pedro estaba arrepentido. Y entonces Jesús es el primogénito de entre los muertos. No hay otro. Él entró por ese umbral y salió. Los que entran por el umbral de la muerte no vuelven a salir. Jesús, el primogénito entre muchos, entró y salió. Dice la historia que Pedro fue a la tumba.
porque le dijeron que había resucitado. Y Pedro entró hasta la tumba. El primer día de la semana Jesús resucitó. No se sabe la hora, ni se sabe el minuto, ni el segundo. Lo único es que los lienzos estaban doblados y que bajó un ángel del cielo, se sentó en la tumba y dijo: Él ha resucitado. Y ¿saben algo? Pedro entró a la tumba, vio que estaba vacía y se fue sorprendido para su casa. El encuentro con la resurrección y la vida pudo haber sido una de las experiencias más trascendentales de Pedro. Y Pedro se fue para su casa sorprendido porque Jesús había resucitado. El que caminó sobre las aguas había resucitado. El que dijo: Padre, 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 perdónalos porque no saben lo que hacen, había resucitado. El que dijo: Padre, ¿por qué me abandonas?, había resucitado. Y Pedro sintió en su espíritu y se fue para su casa asombrado de que él había resucitado. A su nombre sea la gloria. Gracias, Señor. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia, Señor. Oh, Jesús de Nazaret, Santo, Espíritu Santo, saliste del Padre. Aquí está nuestra vida. Queremos, Señor, lanzar el ancla hacia el cielo. Sí, por supuesto, violentamos todos los principios de gravedad, pero no es por vista, es por fe. Que tu nombre sea reconocido en el mundo. Que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Que el linaje escogido, el real sacerdocio, la gente que has escogido para presentárselas al Padre. ¿Quiénes son esos? Son los redimidos, los que confesaron con su boca que Jesús es el Señor y que fue levantado de entre los muertos y que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Enséñanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Presérvanos, Señor. Guárdanos. La oración que hiciste al Padre: no te pido que los saque del mundo, sino que los guarde del mal. Como la gallina extiende sus alas y atrapa a sus pequeños. El que habita la sombra del Omnipotente, guarda esta congregación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice...